Amigos, buenos días. Iniciamos semana, estamos a 14, casi a la mitad de este mes de noviembre, el 11º mes del año. Entramos en la fase final del 2022. Nelson, buenos días. Hoy Catherine tiene el día libre, así que ustedes hoy verán una dupleta en vez de una tripleta. Pero tenemos un lunes de informaciones para ustedes y algunas tal vez comienzan con buen pie. La Policía Nacional ha anunciado, Nelson, que a partir del día de hoy se integran 400 nuevos agentes de la policía al patrullaje, a la vigilancia. Eso, ojalá que sean agentes nuevos, que sean personas que han decidido integrarse a las filas de la Policía Nacional, y esto podría ser parte de la contraofensiva que hacen las autoridades por las informaciones de que los atracos están a la orden del día. También estamos ya entrando en la fase navideña, cuando dentro de algunos días se tendrá que hablar de doble sueldo, y ustedes saben que los delincuentes salen también a buscar el doble o a quitárselo a los que trabajan, y la Policía Nacional de manera frecuente, permanente, año tras año, hace un acompañamiento adicional a la ciudadanía cuando ya se acerca la fecha del doble sueldo. Todas las informaciones que se han servido durante la semana pasada, pues no todas fueron ciertas frente a los atracos, pero muchas de ellas sí. Hay algunas informaciones que fueron virales y que tuvieron que ser desmentidas por los medios de comunicación porque se correspondían a otros países. Hay que confirmar bien las informaciones antes de compartirlas en redes sociales, porque a veces estamos tratando de contribuir con las denuncias, pero en ocasiones no contribuimos, sino que hacemos lo contrario cuando la información no es dominicana. Este fue un fin de semana, Nelson, deportivo, diría que medioambiental, y quiero desde aquí agradecer al Banco Popular, que a quienes acompañamos todo CDN y muchos otros medios más a sembrar sus últimos 5,000 árboles para completar 1 millón de árboles que donan a la República Dominicana, y esto va a combatir, a absorber 360,000 toneladas de CO2. Esto fue una siembra bellísima, una labor de compañerismo absoluta, de camaradería, y se dio en San José de las Matas, y mírenlo ahí. Imágenes hermosas. Las lomas de República Dominicana siempre son un placer estar por ahí, acompañarlo, una temperatura agradable, gente súper cariñosa. Mírennos ahí estábamos todos. Faltó Nelson, que tenía su excusa por el Caribe, pero hizo falta también. Había muchos amigos de diferentes medios, y el Banco Popular sembrando su 1 millón de árboles. Una jornada que les ha tomado algunos años, pero que sin duda es la mejor contribución que pueden hacer las empresas al medio ambiente. Bueno, ¿tú sembraste 2 por mí? No, sembramos muchísimo, porque por persona había que sembrar 50. Ah. Eso no era 50. Tarea fácil. Buenos días, 14 de noviembre. A propósito de las noticias falsas del fin de semana que quieren atribuirse al gobierno y a la delincuencia, se aplican 2 criterios básicos: verificar y contratar. No publique cosas sin verificar y sin contrastarlas. Miren, señores, hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Día Mundial de la Diabetes. El tema de la Oficina Panamericana de Salud para este año es educación para proteger el mañana, haciendo un llamado a la necesidad de fortalecer el acceso a la educación, tanto de los equipos y de la gente que trabaja con la diabetes, como con las personas. Hoy hay una reunión importante, señores. Se reúnen Biden y Xi Jinping. Ellos están por allá, por Indonesia, en Bali, porque mañana comienza el grupo G20. En estos días decía Xi Jinping a Biden que el que juega con candela se puede quemar. Y decía Biden que si China hacía algo con Taiwán, militarmente Estados Unidos iba a apoyarlo. Y ahí dije a la gente, bueno, estamos aquí en una guerra. Iba a proceder militarmente. Iba a proceder, pero ayer dice Biden que son pequeños malentendidos, que probablemente lo resuelvan hoy. Yo le doy mucha importancia a esa cumbre del G20. Yo siempre digo que los presidentes andan de cumbre en cumbre, y los países de mal en peor
Como la COP24, que hoy están en negociaciones políticas. Exactamente. Pero esta es importante por el entorno internacional, en estas dos potencias, por los problemas comerciales que hay China, Estados Unidos, y también por la guerra en Ucrania. Yo creo que van a vender al mejor postor y último subastador, a Zelensky. Todo está caminando por ahí. Por eso yo digo, hay que esperar la venia del tiempo para ver qué lugar va a ocupar Zelensky en la historia. Porque realmente el que está prestando un territorio y el que ha puesto a su pueblo a sufrir para una guerra es él. Y ahora ya están dando notaciones, tanto Rusia, Alemania, Estados Unidos, China, Turquía, vaya ese atentado de ayer de Turquía, de que hay que hacer una negociación. Y se le dice, Zelensky, hay que negociar. Entonces, vamos a ver si en el G20, tras bastidores, se amarran algunos cables. Buenos días de nuevo y vamos al contenido que tenemos para ustedes en el día de hoy en titulares. Vamos con las portadas. Ahí está Susan lista ya para contarnos qué es noticia a través de la mirada de CDN y el Caribe. Susan, adelante, buen día. Pues buenos días para ti, Yulisa, don Nelson. Muchísimas gracias. Buenos días para ti, Yulisa, don Nelson, y por supuesto para todos nuestros amigos y amigas de Despierta con CDN. Lunes 14 de noviembre, conozcamos cómo arranca una nueva semana a través de la portada del periódico de casa, El Caribe y CDN Digital. Iniciamos con un vistazo al periódico El Caribe con el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnott, quien inauguró una planta de aguas residuales en Casillo, provincia Duarte. En el acto asistió la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. En otra nota hablamos del censo que avanza en unas 26 provincias de la geografía nacional, y es que la ONU dijo que supera errores en los primeros días. Además, El Caribe recoge las declaraciones de la Procuradora General Miriam Germán, quien dijo que teme no cumplir con los estándares que la gente tiene por parte del Ministerio Público. Cerramos portada al impreso con el Banco Popular, que realizó el sábado en San José de las Matas la jornada de siembra número 66 en sus 22 años, en la cual participaron empleados y empleadas voluntarias de la entidad y comunicadores. En contraportada hablamos de deportes, del gran desempeño que tuvo Jean Montero, el armador que montó todo un espectáculo en el último cuarto para que la República Dominicana venciera 72-68 a Venezuela en la ventana clasificatoria del Mundial de Baloncesto 2023. Ahora pasamos a nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes ocurridas en el país y el mundo, como esa que pueden ver en su pantalla del expresidente Leonel Fernández, quien dijo que las de la ONU son inaceptables y exceden el mandato de promover los derechos humanos. Otra nota que reseña CDN Digital es sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda, que se extenderá unos 2 días adicionales para la recuperación de cobertura. Cerramos en el plano internacional con el presidente de Turquía, quien que al menos 6 personas murieron en un atentado ocurrido en Estambul durante el fin de semana. Así que les invitamos a que visiten nuestro portal www.cdn.com.do, además de que adquiera la versión impresa del periódico El Caribe de este lunes para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte. Retorno con ustedes. Feliz inicio de semana. Vamos al tiempo, al estado del tiempo. Jean Suriel está luchando en pareja con Catherine hoy. Se tomó el día libre también. Dice Meteorología en su informe de las 6 de la mañana, que es válido hasta el miércoles a las 6, que se espera en horas de la mañana gran nubosidad dispersa que dejará chubascos aislados y pasajeros sobre poblados del este del país y del Valle del Cibao. En la tarde de hoy lunes, la nubosidad que transporta el viento sobre nuestro territorio y los efectos de la vaguada estarán generando aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de viento en las provincias del noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, Cordillera Central, Valle del Cibao y la zona fronteriza. Para mañana martes, atención, mañana martes 15, dice ONAME que se espera que la vaguada se ubique sobre el país, afectando las condiciones del tiempo sobre nuestro territorio. Por tanto, en horas de la mañana de mañana martes, habrá lluvias dispersas en provincias ubicadas en las regiones noreste,
sureste, este y la cordillera central, que continuarán las lluvias propagándose hacia otras áreas durante la tarde, generando aguaceros, tronadas y ráfagas de viento sobre otros poblados en la zona fronteriza, Valle del Cibao, cordillera central y la llanura costera del Caribe. Bien, por lo que veo, para mañana martes, la vaguada va a generar aguaceros en la mayor parte del país. Hoy, nubosidad dispersa y algunos chubascos, pero mañana una vaguada sobre el país va a estar generando lluvias. Atención a eso. Hasta aquí el informe del tiempo. Bien, y vamos con las personas que nos siguen a través de nuestra cuenta de Facebook en vivo. Saludamos desde temprano a Wendy Lisset Sánchez, que nos dice buenos días y feliz inicio de semana. Gracias. A Giovanni Collado, como siempre, dice águilas cibaeñas inspiradas y con mucha leña para cocinar un tigre, que guarda en silencio los azulitos. Tú ves, Giovanni, así, siempre en favor de las águilas. A Delio Samuel Marmolejos, que nos dice buenos días. A Laura María Abreu desde Constanza. ¿Cómo está la temperatura, Laura, por allá? A Miriam Borges, que dice que los atracadores tomaron el consejo de que las tablets del censo no servían para otra cosa que no fuese para eso y estaban conectadas con la policía. Así que atracaron los empadronadores, pero les dejaron la tablet y le llevaron sus celulares. A Nancy de León, a Héctor Franco, dice el forjador de la corrupción hablando de mala gestión. Ok. A Agustina Heritage, Adilenia Liranzo, dice que va camino al colegio a llevar a su hija. Pues dile a tu hija que tenga un buen día y tú también. A Roy Duro, dice saludos para la... ¡Ay, qué bonito! Dice saludos para la mujer más bella desde Inglaterra. Bueno, eso es subjetivo, ¿verdad, Nelson? Hey. A Mercedes Esteves, a Nancy de León otra vez. Gracias, Nancy, por ese piropo. Y a Kilvio Peña, que dice que hoy es un feliz inicio de una semana laboral. Para todos ustedes, buenos días, que tengan una feliz semana también y que siempre estén conectados con Despierta con CDN. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Bien, señores, continuamos por aquí. Estaba buscando una declaración del magistrado Milton Ray Guevara. Dijo presente ayer el magistrado con el tema este de la intromisión, la grosera intromisión del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Eso ha hecho Roncha. Diciendo a la República Dominicana que no deporte a los haitianos. Entonces, Ray Guevara, presidente del Constitucional de la República Dominicana, se quita cualquier ropaje y dice, aquí estoy yo. Eso es una intromisión, nosotros no aceptamos eso. Bien por el magistrado Ray Guevara, que sigue siendo, él tiene la más alta investidura de las altas cortes, sí, pero es un ciudadano de a pie, tranquilo, un hombre del pueblo, que siente y padece por su pueblo, y ahí lo demostró. Incontenible el magistrado, y bien por su pronunciamiento. Eso le pone la tapa al pomo, viniendo de quien viene, porque la mayoría de sectores y líderes nacionales se han pronunciado. Algunos han tenido que pronunciar, pero el espaldarazo, el apoyo, el respaldo que ha tenido el presidente Luis Abinader en su rechazo vigoroso a la intromisión del alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, ha recibido el respaldo de todos los sectores, de todo el liderazgo político nacional. Ahí me llegó por aquí una declaración de Leonel Fernández, también poniendo en su sitio a este sujeto, y Leonel teoriza, y dice Leonel, que en la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2.7, se reconoce la prerrogativa del poder absoluto y soberano de los estados para disponer este tipo de política. Dice, según lo que cita Leonel, esa Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2.7, ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Más claro ni el agua. Mírenlo ahí, ese es Volker Turk. Ya pasó, conózcanlo bien. No solamente que él lo dijo, eso fue como el jueves, sino que el viernes lo reiteró, el alto comisionado, la oficina del alto comisionado, reiteró su petición. Dice que en Haití hay una situación humanitaria, que mandar los haitianos para allá, mírenlo ahí, ese es condenarlo a muerte.
una declaración irrespetuosa. Pero, entonces, bien por la colectividad nacional que ha respondido al unísono. Aquí no ha habido colores ni bandería. Todo el mundo ha rechazado esa declaración y lo mejor es que todo el mundo ha apoyado el pronunciamiento del presidente Luis Abinader. Tú sabes que a mí siempre me llama la atención lo que dice el Organismo de las Naciones Unidas para el tema de los refugiados y el Comisionado de los Derechos Humanos, porque ellos tienen un tema que es permanente sobre Haití. Sin embargo, ellos se refieren a estos países del Caribe, de América Latina, y no se refieren a los países miembros fundadores de la ONU, que son los que más deportan. En el 2021, déjenme decirle que sobrepasa los 100.000 ciudadanos deportados por mes, solamente sumando los principales 7 países fundadores de la ONU, deportando ciudadanos nacionales haitianos. Ahí están Estados Unidos, está Francia, está Canadá, y todos ellos deportan ciudadanos haitianos. Hay unas imágenes terribles de deportaciones en Texas de haitianos que son manejados con látigos, dándoles con un látigo. Eso fue en Texas y yo no vi dónde estaba el señor Volker Turk cuando ese tipo de deportación se dio. Para atrapar ciudadanos le daban con un látigo y se veían a los nacionales haitianos corriendo como si estuviéramos hablando del 1816. Me sorprende que el señor Turk le mande este mensaje a la República Dominicana y no a sus miembros fundadores que deportan más que nosotros. Pero él se refiere a Dominicana, que es el país fronterizo con el vecino Haití, pero no se lo dice a sus países fundadores, que son los que solventan la Organización de las Naciones Unidas, que son los que solventan los salarios de él mismo, del Comisionado de los Derechos Humanos y de todos los que trabajan en esa dependencia, que deportan más que República Dominicana. Pero a esos él no se refiere. Se refiere a Dominicana, que es un país pequeño, que parece ser el Zambá del barrio, al que todo el que quiere hablarle de haitiano le habla a República Dominicana, que todo el que quiere parecer cool, moderno, entrar en la onda de la protección de los derechos, se va al tema de la migración haitiana, pero no habla de cuánto le cuesta a República Dominicana la migración, cuánto del Producto Interno Bruto y del presupuesto nacional dominicano se gasta en salud para los vecinos haitianos, cuánto de toda la masa de trabajo en porcentaje, por ejemplo, de diferentes áreas, agrícola, construcción, turismo, cuánto le dedica República Dominicana a esa inmigración haitiana. Lo único que pide Dominicana es que sean legales, que entren con documentos. Y aquí tienen trabajo, tienen salud, tienen comida, tienen escuela, tienen casa, a los que están legales. Pero los que no están legales son deportados en todos los países del mundo prácticamente. Pero a esos otros países el señor Volker Turk no le manda mensajes. Esas deportaciones a él no le pican. Por ejemplo, miren, solo por un ejemplo, desde el 19 de septiembre del 2021 hasta finalizar 2021, Estados Unidos había repatriado, solo en septiembre, 4.600 haitianos. No vi al señor Volker Turk diciendo nada respecto de esas deportaciones, que esos 4.600 fueron los que se vieron con el látigo. No lo veo diciendo nada de Francia, no lo veo diciendo nada de Canadá, no lo veo hablando de los campamentos improvisados que se hacen debajo del puente. Y dicen el informe, la mayoría de ellos haitianos, esperando en la frontera con Texas que las autoridades de inmigración los procesen. No los veo diciendo lo mismo a él, específicamente de la situación de los haitianos en Canadá, de la situación de los haitianos en Europa. No, a él le preocupa la de República Dominicana. Eso no deja de movernos a suspicacias, porque República Dominicana es el país que más invierte en bienestar de ciudadanos nacionales haitianos, ilegales, irregulares en la República Dominicana. Recuerden que además dijo el Comisionado de los Derechos Humanos que no podíamos decirle ilegales ni irregulares, que no podíamos decirle tampoco que eran inmigrantes. El año pasado esa fue una de las discusiones también, que teníamos que decir que eran ciudadanos en condición de fragilidad.
o ciudadanos vulnerables, pero que no podíamos decirle que eran ilegales, ni ciudadanos en condición de irregularidad, no, que teníamos que acogerlos, darle casa, comida, salud, lo que hace República Dominicana, pero que pide que entren en condición de legalidad. Bueno, nosotros nunca hemos visto aquí a un militar dominicano, un ganadero con un látigo arreando a haitianos, como ocurrió en la frontera con Estados Unidos. Ayer precisamente el presidente de México, López Obrador, le estaba pidiendo, casi implorando a Biden, un acuerdo para normalizar la situación en la frontera, la situación que haya actualmente de los miles y miles de migrantes que están ahí agolpados. México le levanta una casita de campaña y le da alimento y hace trámite. Entonces, López Obrador le imploraba a Biden por esa situación de los migrantes, que son la mayoría haitianos. Y el dato que damos aquí frecuentemente, que en 18 meses Biden ha deportado más haitianos que lo que deportaron en 16 años Bush, Obama y Trump. Miren cómo está la cosa. Entonces este señor viene a increparnos a nosotros. Aquí tengo lo que dijo el magistrado Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, sobre la intromisión del alto comisionado. Dice el presidente del TC: yo como dominicano lo único que puedo decir es que felicito al presidente Luis Abinader y al gobierno dominicano por la reacción que han tenido con relación a este tema. Bien por el magistrado Ray Guevara. A propósito, ayer el Tribunal Constitucional realizó una caminata en el Mirador Sur, la 8ª caminata por la Constitución. El Tribunal Constitucional siempre hace una serie de actos coincidiendo con el aniversario de proclamación de nuestra Carta Magna. Y allí Ray Guevara dio una declaración de que ve tímido el apoyo del gobierno al deporte. Saludos al magistrado y seguimos atentos a esta situación que hay en Haití y a la posición dominicana, Yulisa. Mientras tanto, ayer se habló de economía. El presidente auguró que en materia de recuperación económica la República Dominicana será luz en toda Latinoamérica y que para el próximo año la economía podría experimentar un crecimiento entre 4 y 5%. Nuestra compañera Yarilis Calcaño nos cuenta que el mandatario hizo estas proyecciones al encabezar el 10º Congreso de la Federación Nacional de Comerciantes, donde habló también de su compromiso a las MIPYMES. La economía dominicana va a ser la economía que más va a crecer en Latinoamérica en este año 2022. El presidente Abinader se mostró optimista con relación al crecimiento de la economía tanto para el cierre de este año como para el próximo 2023. Dijo que a pesar de los pronósticos negativos en el contexto mundial, la fortaleza de la economía del país es que tiene una matriz de producción muy diversa. Tenemos el turismo, por el otro lado tenemos la zona franca. En el caso de la balanza de pagos y las divisas tenemos también las remesas, tenemos un fuerte sector agropecuario, tenemos un fuerte sector industrial, y lo demostramos durante la pandemia. Tenemos también un sector construcción muy dinámico y estoy seguro de que vamos a ser la luz y el faro de Latinoamérica como lo hemos sido estos años. Ante estos resultados, nosotros nos preguntamos, ¿qué más podemos pedir en función de esfuerzo y trabajo de un gobierno? Al pronunciar un discurso ante los principales miembros de las asociaciones de comerciantes, el presidente dijo que la alianza entre el gobierno y los sectores productivos ha sido fundamental para el crecimiento económico, por lo que reafirmó su compromiso con los pequeños y medianos negocios. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyándolas, las MIPYMES, que son el corazón y el motor de la economía dominicana. El mandatario insistió en que solo la unificación del sector comercio va a permitir eliminar los márgenes irracionales que existen en la cadena de distribución e intermediación para llevar precios justos a la población. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, ahí está el dato que da nuestro mandatario. Faro de luz en Latinoamérica, el crecimiento económico que se prevé la República Dominicana para el próximo año. Nosotros nos acostumbramos aquí a un crecimiento de 2 dígitos, 10, 11, 12, ahora será de 4 o 5. Pero en la situación que vive el mundo,
Eso es mucho, y realmente todos los organismos internacionales, Banco Mundial, FMI, BID, dicen que por ahí hay que va a andar el crecimiento, y de este año también, alrededor del 5%. Señores, el censo, no se olviden que estamos en el periodo, en el lapso del censo, se le va a agregar un par de días y se ha ido ajustando la carga en el camino. Los 2 primeros días fueron tortuosos, difíciles, pero en el tercer día dicen los organizadores de la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, que se reportan que al menos en 26 provincias se ha logrado el 93% en cuanto a conectividad de los dispositivos, porque ese fue un tema, los dispositivos. Ahorita vamos a ver en detalle, pero no entiendo por qué en el distrito Santo Domingo, San Cristóbal, fueron los lugares en que más fallaron los equipos, más que en Elías Piña, imagínense. Pero vamos a la rueda de prensa de ayer, por allí estuvo D'Angelo Ruiz, y hay un dato al margen ahí que en el sector El Tamarindo asaltaron a algunos empadronadores, con la peculiaridad que le dejaron la tableta, le llevaron los celulares y algunos efectos personales, pero le dejaron la tableta para que sigan censando. D'Angelo. La Oficina Nacional de Estadísticas pasó balance al censo poblacional que realizan en todo el país, donde aún no han logrado conectividad en todas sus provincias, reportando inconvenientes en la configuración de las tabletas entregadas para este proceso. Es muy importante decir que no es una conectividad simplemente de Internet, sino una conectividad a nuestros servidores que requieren los procesos rigurosos, porque los sistemas tienen configuraciones para la consistencia de datos y para garantizar que los datos lleguen por la vía correcta y con la consistencia esperada. Hay un esfuerzo por hacer un censo con calidad, y eso es lo que la tecnología está apoyando durante este proceso. Debido a la gran cantidad de empadronadores, 35,000 en total, califican la iniciativa sin precedentes en la historia dominicana. Eso genera un reto grande de logística, un reto grande a los equipos, un reto grande a la capacidad de las personas de retener los conceptos que se le han dado y las técnicas que se le han suministrado. Hemos logrado ya que en 26 provincias al menos el 93% de los equipos de trabajo, o sea, de las tabletas, estén en funcionamiento. Reportando también inconvenientes como el asalto a un grupo de sus empleados en el sector El Tamarindo en Santo Domingo Este. No les robaron la indumentaria, no les robaron los dispositivos, no hemos perdido hasta ahora ningún dispositivo. Esos son todos los reportes que tenemos, pero sí les robaron los celulares y efectos personales, dinero también efectivo, pero hasta el momento eso fue en el Tamarindo, o sea, en la carretera Mella, a ese equipo, y no le robaron indumentaria porque eran de los que no tenían todavía los 500 kits que no habían, pero sí les robaron los celulares a esas personas y les robaron dinero en efectivo. Entre las provincias que no han logrado la conectividad de sus equipos en un 100%, se encuentra Santo Domingo con un 68%, La Altagracia 60% y Santiago un 72%, las cuales aseguran llegarán al 100% en las próximas horas. La fecha dispuesta para finalizar el Censo Nacional de Población y Vivienda es el 23 del presente mes. D'Angelo Ruiz, CDN. Bien, ahí vieron ustedes, se le van a agregar 2 días más al censo, según la propuesta que hace la Oficina Nacional de Estadística, porque se comenzó con lentitud, hubo algunos problemas. También en los reportes, ayer era un reporte en esa rueda de prensa en la tarde, me sorprende, era lo que decía, que la sincronización de la tarjeta y las conexiones más bajas fueron en el Santo Domingo, el distrito y en Santiago. Miren, falla de conexión, 68% nada más hubo conexión en Santo Domingo, 60% en el distrito y 62% en Santiago. Se supone que esas eran las provincias, los lugares donde iba el censo a arrancar mejor. Ha habido deserciones. Ellos dicen que por suerte
tenían un colchón, así que ellos le llaman un colchón, y lo han ido supliendo. Pues yo no sé para qué la gente se mete a eso. Se apuntan, algunos cobran. Si cobraron, que devuelvan el dinero. Muchos lo hacen por el pago, porque acuérdate que cuando se mencionó, se anunciaba el censo, se hablaba de que el pago era interesante y realmente parecía que lo es, que iba a ser un monto significativo. Y además se le iba a pagar por adelantado por un tema de coordinación financiera del Estado. Si se esperaba que se terminara el censo, el pago iba a llegar después del 24 de diciembre y ellos temían que la gente sintiera, digamos que preocupación por eso y desertaran antes de terminar. Pero parece que algunos han desertado, inclusive con la condición del pago adelantado. Qué pena que han atracado a 4 censadores. Esto era algo que ya lo habíamos hablado, Nelson, en el pasado, que con la situación que tenían los barrios del país, pues había que tener cuidado con la seguridad de los censadores. Y lamentablemente han atracado a 4. Les diré que yo poco me lo encuentro. Con la situación que hemos visto, uno pensaba que tal vez podían atracar más, pero que hasta los ladrones tendrían un poco de conciencia. Ha quedado demostrado que no hay conciencia en el delincuente, que simplemente se aprovecha de las personas vulnerables, de quienes puede identificar como víctimas. Los empadronadores no andan armados, van solos, en grupitos de 4, y a ellos los tomaron a los 4 y lo atracaron a los 4. Le llevaron su dinero y le llevaron sus celulares. Eso da pena y también da vergüenza. Que nosotros como ciudadanos, esos pedazos de gente, porque no hay de qué manera decirle, no tengan ni siquiera un ápice de conciencia para saber que lo que hacen estos empadronadores es una labor ciudadana y que en vez de atracarlos, todo el mundo tiene que brindarle la mayor protección y colaboración posible. República Dominicana necesita tener datos seguros, por eso es importante que la gente colabore. He visto cómo se han organizado inclusive en algunos lugares donde las personas viven en edificios. Se han habilitado los lobbies en los sectores donde hay torres para que la gente baje, cada uno de un edificio, de un apartamento, baje al lobby y ahí se llenan los datos del censo. En otros lugares he visto que hasta en la calle, en la entrada de los edificios, pues ahí acondicionan una esquinita y la gente colabora, coopera. La boleta es un poco larga, algunos dicen que se tarda hasta 40 minutos, o he escuchado otros que hablan de 1 hora. Son unas cuantas preguntas, pero es importante que usted, como cabeza de hogar, pueda recibir al empadronador. Si no quiere recibirlo en su casa, usted puede salir, porque uno reconoce el temor de seguridad que tiene la gente, y que usted colabore, aún si sale un momentito de su casa y le brinda las informaciones que ellos están buscando. Hay que colaborar con el censo, este es un compromiso ciudadano. Todos hablamos siempre de nuestros derechos, pero también tenemos que hablar de nuestros deberes, y ayudar al censo es un deber ciudadano. Así es que la gente que colabore y no vuelvan a atracar los empadronadores, por amor a Jesucristo, que eso no se hace. Ni los empadronadores ni los turistas. No se debería atracar a nadie, pero impacta cuando tú ves que atracan un turista, y ahora cuando salen a atracar a los pobres empadronadores que a veces andan con el dinero del pasaje, Nelson, y se lo quitan también. Sí. Qué barbaridad. Son ciudadanos voluntarios, la mayoría, que se integran. Claro, hay un incentivo. Pero con voluntario. el incentivo no compran el celular que le quitaron. Exactamente. Además se arriesgan, trabajan mucho. Pero hay cosas que no se entienden. Pero tú bien caracterizas a ese tipo de gente que se dedica a esa labor. Yo creo que la consigna es apoyar ese censo. Yo veo que se está cogiendo el ritmo. Comenzó lento, pero es una labor que involucra, nada más lo que están censando son 35,000. Imagínense el andamiaje, el aparataje, la parafernalia que implica ese censo. Hay que apoyarlo. Y yo estoy viendo muchos empadronadores en la calle. Sí. Me sorprende, sí, que a veces lo veo como agrupado revisando algo, la mayoría. Acuérdate que no tenían conexión, decían en las tabletas. Que no... Debe ser algo eso con el asunto de la conexión. Pero dice el director del censo que ya eso se ha resuelto, que ya en los próximos días, por eso le han agregado 4 días más al censo. No, 2. Dijeron 4. No, bueno, 2 días. que lo aclaren. No, claro, 2 días, no 4. Que lo aclaren, porque publicaron 4 y dijeron 2. No, en la rueda de prensa dijeron 2, no sé si hay otra disposición. Sí, habíamos visto que decía pero primero 4 y después bueno, 2. que se lleven el tiempo que tenga que llevarse. Mira, que sean hasta 7 o Hasta 10, 7, pero si que ellos se lo haga consideran. bien, que se haga Así completo.
Después... Que el margen de error realmente sea de 5 y no de 50 como en el 2010. El consolidado de los datos, por lo menos en ese primer informe hay varias cuadros, varias tablas, varios cuadros, que ellos siguen el porcentaje de cómo están funcionando en diferentes provincias, pero reitero, me sorprende que la más baja conectividad estuviera en el distrito Santo Domingo y Santiago, y también San Cristóbal. Estoy sorprendida también con eso, se supone que ahí habría la mayor conectividad, pero bueno. Pero hay que cosas tampoco uno no está sabe. la sincronización de la tarjeta, que también fue otro... Nelson, pero pocos problemas tienen ellos. Hemos visto censos con más problemas de ahí en el pasado. Sí, algunas tabletas, mire, eso es marginal, algunas tabletas no arrancaron, algunas estaban descargadas, pero que eso es marginal. Incluso, sin ánimo de minimizarlo, el atraco del Tamarindo, en Santo Domingo Este, es un aspecto secundario. Hay que centrarse en el apoyo. Ojalá y nada más sean esos 4 y no atraquen a más de ahí, porque ellos son 35,000. Imagínense que atraquen 1,000, eso sería terrible. Pero bueno, a la policía que trate de atrapar esas 4 personas para ver si se manda el mensaje correcto de que no se pueden atracar los ciudadanos del censo. No se debería atracar a nadie, ojo. Pero es especialmente vergonzoso que las personas que van a censarlas vengan los ladrones del barrio y lo atraquen. Pero bueno, Living en Santo Domingo. A propósito de eso, esta noche nuestra compañera Adis Burgos tiene un programa especial en Desclasificados, hoy a las 7 de la noche, justamente sobre el censo y los censos anteriores. Ella responde algunas preguntas de cuáles son los problemas de la vida nacional que se han resuelto con los datos que ha arrojado el censo, si se han resuelto o si no. Todas esas preguntas, así es que si a usted le interesa el tema, véalo, que va a ser un programa muy interesante. Ve a las 7 de la noche aquí por CDN. Otro problema es el de los precios. Nosotros nos olvidamos, en el fin de semana, Industria y Comercio, el Ministerio de Industria y Comercio, a través de una de sus dependencias, presentó un informe de seguimiento de los precios de la canasta familiar. Usted va a ver cómo la gente comienza a decir que eso será en el Ministerio de Hito que están esos precios así. Yo estaba viendo aquí del aceite. El aceite promedio, dice Hito, que ha bajado de 7, el informe, perdón, Hito, de 7.73 a 7.41. Pero por ahí andan la cosa. La gente se va a dar cuenta porque el que va a comprar es que sabe realmente de precio. Pero hay un informe muy amplio del Ministerio de Industria y Comercio sobre el seguimiento que le está dando a los precios de la canasta familiar. A propósito de precios y de canasta, Cristal Dirochet estuvo por la feria ganadera. Y nos cuenta cómo vamos a ver qué nos cuenta ella. O si han bajado también. A ver si han bajado en la feria ganadera. Vendedores de víveres y vegetales hablan de los precios. Destacan que se han mantenido estable, lo que ha incrementado el flujo de compradores. Bueno, la lechuga está entre 30 y 35 pesos, los ajíes también, los tomaticos, los tomates están a ese precio también, los ají morrones están a 60 pesos, que bajaron unos 20 pesos, estaban a 85 pesos. Las verduras se mantienen los paquetes entre 60 y 75 pesos los paquetes, la zanahoria 25 o 30 pesos. Y los limones entre 5 y 6 pesos la unidad. Los productos agrícolas, la cebolla se está vendiendo a 50 pesos la libra, el agua a 1.20 y la papa, que ha aumentado de precio, se está vendiendo a 30 pesos la libra. La yautía coco está a 40 la libra, la compré ahora mismo, terminé de comprarla. El arroz está a 25, 28 y 30, dependiendo. Los precios están invariables, varían mucho, o sea, no hay precio estable ahora mismo aquí en la feria. Los vendedores de carne también destacan la estabilidad, aunque la de cerdo ha subido levemente. La paleta la estamos vendiendo a 110, la pierna a 110, la costilla lo que está más cara que está a 1.65, y esas son las partes más caras del cerdo. El pollo subió unos 2 pesos en esta semana o 3. Se está vendiendo aquí al detalle a 78 pesos. La res se ha mantenido el precio como estaba. Está el bistec a 240, tenemos número 7 a 1.95, tenemos pecho a 130. Eso se ha mantenido, la res no ha subido más de precio. A pesar de la situación ocasionada por las lluvias, las personas acuden a comprar, aunque no descartan que algunos productos aumenten de precio cuando se acerquen los días navideños. Cristal Dirochet, CDN.
Bueno, hay algunos precios que se han mantenido y ustedes ven, algunos han subido y otros han bajado. Muy importante que se mantenga el control o quizás los precios adecuados ahora que viene diciembre, pero dicen los consumidores que siempre cuando llega diciembre algunas cosas de consumo masivo aumentan de precio. Mientras tanto, Nelson, lo que no ha aumentado de precio ni de cantidad es los asaltos y atracos en la provincia de Santo Domingo. Dice la policía que después de que pusieron ese horario hasta las 12 de la noche en el Gran Santo Domingo, excluyendo al Distrito Nacional, los índices de criminalidad han bajado. Yo no le voy a leer los comentarios que tiene CDN de la gente cuando publicaron esa noticia. No me atrevo a ver los comentarios de la ciudadanía, pero estos son datos oficiales porque los da la Policía Nacional. Ellos dicen, según dice el coronel Diego Pesqueira, flaco, estate tranquilo. Según dice el coronel Diego Pesqueira, que es el vocero de la Policía Nacional, los índices de criminalidad han disminuido de forma considerable tras la implementación en la provincia de Santo Domingo de la prohibición de venta de alcohol después de las 12 de la noche. Según dice él, hemos visto con buenos ojos una significativa reducción de hechos delictivos entre las 12 de la medianoche y 5 de la mañana. Esto es en un comunicado de prensa del Ministerio de Interior y Policía. El viceministro de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, recordó que los estudios señalan las horas de mayor frecuencia de los delitos y él destacó la relevancia de la integración para involucrar a la ciudadanía en el compromiso de cumplimiento de las normas comunitarias. Pero la gente del Gran Santo Domingo está un poco medio picada porque ellos dicen que al dominicano no se le puede quitar el gozo. El gozo es el romo, la salida, la discoteca, los bares, el billar, la banca, etc. Pero dice el viceministro de Interior y Policía que hay que contar con el compromiso de la ciudadanía para que esto mejore y se cumpla. Y si ellos dicen que entre 12 de la noche y 5 de la mañana han bajado los hechos delictivos, pues hay que tener datos para contrarrestar una información así. Pero a la gente no le ha gustado esa noticia. No, esa es la verdad. A la gente y a la gente del negocio también, bares, restaurantes, discotecas, puestos de expendio de comida. Yo creo que hay que revisar, no solamente por la reacción de la gente, sino que el sentido común te dice que no tiene lógica eso, e incluso circunscribirlo solamente aparte del Gran Santo Domingo, bordeando el Distrito Nacional y olvidándose del resto del país, no tiene el menor sentido lógico. Yo creo que los dueños de bares, de restaurantes, de discotecas, tienen razón en su discurso. Ellos tienen empleomanía, ellos pagan impuestos, ellos pagan luz, pagan agua. Y hay mucha gente también que depende de ese negocio. Uno dice aquí, el sol de chanza, la gozadera, pero es el derecho a la diversión de la gente. Además, yo me gustan hacer las apuestas. Ustedes la ven en diciembre, deje que entre en diciembre para que usted vea la resolución liberalizando por completo todos los horarios de expendio y de venta de consumo de bebidas alcohólicas. Se puede apostar peso a Moriqueta o peso a Cahuetúa de que en diciembre tumban eso. Entonces, esas dispensas que se dan las autoridades son lo que llaman poderosamente la atención. Yo vi al viceministro Juan Manuel metiendo la ficha dura, jugando dominó en los barrios. Eso es bueno, el acercamiento de la policía. No vi a Diego si estaba jugando dominó. A Diego le tocan tantas bolas que uno no sabe. Bueno, pero hay que revisarla. Y yo decía el viernes pasado que esto tiene un componente político también. Le están limitando al pueblo el derecho a diversión. Tiene un componente político. A mí lo que me sorprende, Nelson, es que no han puesto una fecha delimitada, porque ahí viene diciembre y dicen los comerciantes que eso les va a afectar. No, porque en diciembre van a quitar todo eso, por eso que yo digo que eso es antojadizo. Pero debieron también poner una fecha. Sí. Yo vi a Iván de los comerciantes diciendo que fallan, que no tiene una fecha, debía ser por tantas semanas, porque si es por delincuencia, mi vida,
en el Gran Santo y sacaron Domingo al Distrito Nacional. A ingerir alcohol por todo este tiempo. No, y sacaron al Distrito Nacional que, ojo, los principales hechos de violencia de las últimas semanas se han dado en el Distrito Nacional. El tiroteo del dueño de la Santa fue en la Gustavo Mejía Ricard, casi Tiradentes. Los atracos en la Lincoln, en la Churchill, aquí en Los Prados, en el centro de la ciudad, están a la orden del día. Los asaltos de Naco está en el corazón del Distrito Nacional, entonces ahí no van a quitar nada. Y los asaltos no de es que día. quiero que lo quiten, digo que no se está midiendo con la misma vara. No, y los asaltos en el curso del día. Cada vez que hay un asalto en el día, la gente dice, y no hay que de 1 a 3 que se comete. Exacto, de 12 a 5. Yo le hice un llamado desinteresado y sincero al presidente Luis Abinader, que debe atender a estas situaciones que se están dando con la seguridad ciudadana, que no se contente con los informes que le llegan, que relativice eso del proceso tan amplio de transformación y profesionalización, porque eso es una parte, y que le preste atención a la calle y le preste atención al sentir de la gente, porque realmente la delincuencia, la criminalidad, la violencia parece que está ganando el pleito por mucho. Pero ahí está. Yo creo que sinceramente debe revisarse esa disposición que no golpea por donde tiene que golpear a la delincuencia y la criminalidad, que solamente se golpean con una política integral, que vaya a los sectores más vulnerables, que saque a la juventud de la pobreza, que dé empleo, educación ciudadana, todo ese tipo de cosas. Vamos a la pausa. Temístocles Montaz, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a dejarlo ahí, tema, porque si nos ponemos a describir las funciones públicas que tú has desempeñado, no nos va a alcanzar el tiempo. Buenos días. Así es, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Caramba, ¿cómo está ese partido? El partido va bien, muy bien, ¿eh? Muy bien y mejorando. Sí, el partido realmente, yo digo que la palabra no es recompuesto, porque en realidad la labor que hemos desarrollado a lo largo de los últimos 2 años es que hemos armado un nuevo partido. Yo sé que ustedes saben muy bien, porque nos han oído decirlo a nosotros, que durante mucho tiempo nosotros nos estuvimos engañando en el Partido de la Liberación Dominicana. Ya lo reconocen. Y que los engaños nuestros partían del criterio de decirle al país, como se le llegó a decir varias veces, que el PLD era una maquinaria de casi 3 millones de personas. Ustedes eso lo saben. Inclusive había gente que se vanagloriaba diciendo que tenían registrado más de 2 millones de personas. Eso no era verdad. Eso nunca fue verdad. Inclusive si ustedes revisan, y yo lo hacía porque yo me encargaba de hacer las evaluaciones de los resultados electorales del partido, no hubo una elección en donde el PLD sacara en los resultados finales la cantidad de votos que decía tener como membresía. Lo que significa que en realidad nos estábamos engañando. Y eso se fue deteriorando con el pasar del tiempo. Yo diría que desde el 2004 en adelante en el PLD se fue generando un deterioro en términos institucionales. El PLD dejó de funcionar institucionalmente. Ustedes lo saben porque reportaban el hecho de que para reunirse el PLD muchas veces duraba 4, 5 y 6 meses, inclusive el comité político. Eso se ha superado y además de eso hemos reconstruido la organización. La hemos reconstruido sobre la base de establecer nuevas estructuras en torno a los colegios electorales y lo hemos hecho de una forma, yo diría que nos ha llamado poderosamente la atención, porque para mucha gente lo que se podía estar pensando que en el PLD había problemas en términos, digamos, de simpatía. Hoy tenemos más estructuras que las que teníamos antes, de las que decíamos tener antes, pero verdaderas estructuras que se han organizado sobre la base de un proceso de supervisión que todavía no ha terminado. Se paralizó ahora con el tema de la consulta, pero se va a continuar. De manera que yo diría que hoy por hoy
El PLD es una estructura asentada en todos los rincones de la República Dominicana, con estructuras funcionales que van a trabajar para que el PLD vuelva al gobierno en el año 2024. Pero ¿cuáles son los principales retos a partir de ustedes mirar hacia adentro y determinar que primero se mentían a sí mismos, que muchas cosas de las que decían no era y que la gente que ustedes pensaban que tenían en el bolsillo finalmente no las tenían? Cuando usted dice que se mentían a sí mismos, eso es muy revelador, porque significa que han hecho el ejercicio de ver cuáles fueron los errores que cometieron. Sí, yo diría que el proceso que se inició inmediatamente después de la derrota del partido, metió al partido en un proceso de evaluación. O sea, yo diría que en ese proceso participó toda la militancia del partido y en realidad ahí se reconocieron los errores que se cometieron, tanto como partido como en el ejercicio del poder. Y yo creo que esas son las cosas que están permitiendo este relanzamiento del Partido de la Liberación Dominicana. Yo diría que el gran desafío que nosotros tenemos ahora es, en primer lugar, ahora posicionar al compañero Abel Martínez como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, posicionarlo de manera tal que sea un competidor con el partido de gobierno. Nosotros hemos establecido de manera muy clara que vamos a trabajar para que el compañero Abel Martínez gane las elecciones en la primera vuelta. Vamos a trabajar todo lo que tengamos que hacer para garantizar que el compañero Abel Martínez se convierta en presidente de la República. Y eso significa, obviamente, un trabajo en todos los sectores, ya no simplemente a lo interno, sino en todos los sectores, a nivel de la clase media, a nivel de los trabajadores, a nivel de los diferentes sectores sociales. Para eso se está preparando el PLD. Bueno, eso de primera vuelta son asuntos mayores, Temo. Pero vamos a trabajar para eso. Vamos a trabajar son asuntos para eso. mayores. Sí. Mira, Temo, me llamó la atención lo que tú dices, con sentido autocrítico, que ustedes vivieron engañados, que el PLD a partir del 2004 ya... Porque yo escribí algo, citando a Frei Beto, sobre el PT de Brasil. Yo dije, eso cabe como anillo al dedo al PLD. Mira por qué el PT fue diluyéndose, desintegrándose. Dice Beto del PT, y eso es pim pum para el PLD. Pasó de ser un proyecto para el país a un proyecto para el poder. Permanecer en el poder se convirtió en algo más importante que cambiar el país. Yo espero que ese rumbo autocrítico lo lleve a usted entonces a enderezar. Sí. Obviamente, déjeme decirle una cosa. Sí. Usted tiene razón en eso que plantea. Pero eso no quita que uno tenga que decir que las gestiones gubernamentales del PLD fueron positivas en términos de hacer avanzar el país. Mire, yo digo que cuando el PLD llegó al gobierno, y no me voy a referir al 96, porque ustedes saben que hubo un interludio del 2000 al 2004, que fue prácticamente una etapa de parálisis del país, en términos, digamos, de que no se avanzó. Inclusive si ustedes ven los datos, se dan cuenta que los datos del 2004 eran los mismos datos del 2000. Pero si ustedes observan, y no lo digo yo, lo dice inclusive el programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, la República Dominicana en las gestiones gubernamentales del PLD se convirtió en un país de desarrollo humano alto. Yo creo que es un elemento muy importante, de desarrollo humano alto. Y en la clasificación de los países de desarrollo humano alto, nosotros estamos en la mejor posición de los países de América Latina. O sea, hay países, obviamente, que tienen la posición de desarrollo humano muy alto, pero en la posición de desarrollo humano alto, la República Dominicana está hoy mejor que México, mejor que Brasil y mejor que otros países de América Latina. Todo eso se logró en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy nosotros somos la sexta economía de América Latina, que mucha gente no lo sabe. La sexta economía de América Latina. Eso no lo logró Abinader en un año. Eso se logró en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Yo diría que eso habla bien. Ahora, sin lugar a duda, en el ejercicio del poder se generaron una serie de distorsiones, ambiciones personales que erosionaron al partido, que denaturalizaron las esencias del PLD. Eso nosotros no lo podemos ocultar. Y obviamente yo creo que esas son las cosas que hoy estamos evaluando
y que evidentemente nos conducirán a establecer lo correctivo para que estas cosas no se repitan. Temo, cuando ustedes hablan de, le preguntaba ahorita, de los desafíos que ya han logrado identificar y parece que es resolver, porque usted dice que están lanzando un nuevo partido para ser presidente o conseguir la presidencia o el gobierno en el año 2024. ¿Saben ustedes cuáles son? Tienen a Abel Martínez, que ya digamos que el ajedrez para el PLD es un poco más claro. Ya las encuestas saben a quién van a medir. Antes Correcto. No se sabía, había que medir a todo el mundo y eso Correcto. Los dejaba en una especie de nebulosa. Pero ya tienen un candidato que, aunque ustedes no han podido promocionarlo como el candidato del PLD, pero todo el mundo sabe que ese es el candidato. Correcto. A menos que alguien más se inscriba y diga, bueno, como esto es democracia en el PLD, a mí hay que medirme contra Abel, que uno nunca sabe. Pero ¿cuáles son los retos para el PLD cuando aquí se habla de que cada vez que se ve que algo no está funcionando bien, el gobierno actual dice, lo de atrás lo dejaron mal? Se cogieron todo el dinero. Hay tantos presos por robarle dinero al Estado y faltan más, que podrían inclusive tener nuevos casos en medio de la campaña. Eso no deja de ser una opción. Pero para un partido que acaba de salir, que ha tenido tantos tropiezos en materia de justicia, de denuncias por haber dejado cosas mal, aún a 2 años de gobierno después, ¿cuáles vendrían siendo los principales tropiezos que ustedes piensan que tienen que superar? Sobre eso yo le diría que en el PLD siempre se ha planteado de manera clara que nosotros, en los casos eso a lo que tú haces referencia, lo que entendemos es que la justicia tiene que actuar, que la justicia actúe, pero que obviamente que sea la justicia, no que se condenen a la gente en los medios de comunicación, porque ese es uno de los graves problemas que hay aquí, que primero te condenan en los medios de comunicación y ya luego todo queda embarrado cuando la justicia actúa. Nosotros estamos plenamente de acuerdo con que la justicia actúe. Todo el que cometió actos indebidos, que se ha llevado a los tribunales de la República y que si realmente se le demuestra que cometieron actos contra el erario público, que sean condenados. Entonces, no tenemos ningún problema con eso. Hemos insistido mucho en que se respete el debido proceso, pero yo le diría que en un contexto como el que estamos viviendo actualmente en la República Dominicana, en el marco, digamos, de una crisis económica, que aun cuando la economía dominicana crece, aquí todo el mundo sabe que hay un problema serio, inflacionario, que a pesar de todas las medidas que ha adoptado el Banco Central, de incrementar tasas de interés en consonancia con lo que se está haciendo en Estados Unidos, aquí hay un problema de precios que está afectando de manera directa a los sectores medios de la población y a los sectores pobres. Estamos hablando de precio de comida. Sí, precio de la comida. Al punto de que muchas veces ustedes no se han dado cuenta de que si revisan inclusive los datos del propio gobierno, aquí ya en lo que va de esta gestión gubernamental ha caído la clase media, se ha reducido el porcentaje de la clase media y se ha incrementado el nivel de la pobreza en la República Dominicana. Esos son elementos que están ahí y que obviamente el PLD va a manejar y lo está manejando. Pero además de eso, ustedes mismos estaban comentando, antes de yo entrar al programa, un problema que está y que tiene realmente preocupada a la población dominicana, el tema de la delincuencia. Entonces, todos los días un problema y el gobierno no pega una. En un contexto donde ustedes no pueden olvidar, tienen que tener muy presente que este gobierno se comprometió a resolver en alrededor de un 50% el tema de la delincuencia 2 años, ya van más de 2 años. Ustedes recordarán que el hoy presidente Abinader le vendió al país que él tenía un programa de seguridad que iba a resolver el problema. Hoy la situación está más grave. Inclusive hace unos días apareció en las redes sociales unos datos muy interesantes sobre la evolución, digamos, de la tasa de delincuencia en la República Dominicana, que lo publican Naciones Unidas, no es una publicación de este gobierno. Inclusive se puede acceder a esa información. Y lo que se observa es que durante la gestión gubernamental del presidente Hipólito Mejía, la delincuencia comenzó a ascender y se mantuvo alta durante la gestión gubernamental del expresidente Leonel Fernández. Ese periodo del 2004 al 2012 fue muy alta. Ahora, con el compañero Danilo Medina la delincuencia bajó, pero bajó de una forma impresionante. Está subiendo. ¿A cuánto bajó la delincuencia con Danilo? Con Danilo bajó más o menos a 10
¿Por cada 100.000? Por cada 100.000. Estamos hablando de homicidios. De homicidios. Ah, de homicidios. No Pero, de delincuencia. y de delincuencia común, estamos hablando de atraco aquí. Como una expresión, una expresión de... Porque recuerde que en el gobierno de Danilo también había esta misma situación con los atracos. Pero no vivíamos en Belén con los pastores. Pero no a este nivel. Claro que sí. Déjame sacarte de esa esquina. Ahí ustedes no ganan, ¿no? No entren en el tema de la delincuencia, que ahí no ganan. Porque lo va a decir televidente, pero esa gente duraron 20 años de los últimos 24. Pero es que con 20 años debieron haberlo resuelto. Déjame decirte una cosa sobre eso, que antes de que me haga la pregunta. Mira, no, yo te voy a sacar de esa esquina porque tú vas cómodo como sobre los 20 años. Porque aquí yo recuerdo cuando nosotros llegamos al gobierno la primera vez, alguien me dijo a mí, Balaguer había gobernado 10 años corridos y había gobernado antes de 12 años. Y yo recuerdo que una persona me dijo a mí, ya yo siendo funcionario del gobierno, me dijo, oigan lo que les voy a decir. Durante 10 meses, ustedes podrán argumentar que los problemas son del gobierno pasado. A partir de 10 meses son de ustedes. A partir de 10 meses son de ustedes. Esta gente ya tienen 2 años y pico en el gobierno. Yo sé, eso es de la situación heredada, es la asunto odiosa. Hay funcionarios que debieron mandarlo para su casa, hablando de esta hora y de lo que encontró. Después, pero está bien, Temo. Déjame sacarte de tu zona de confort. Sí. Porque el asunto de la delincuencia, mira lo que le va aquí, Yulisa. Mataron 4 y 7 heridos en una balacera en el Ejido, en una fiesta callejera, en Santiago esta madrugada. Ya va por 9. Exactamente, pero ya van 9 muertos. Sí. Eso hay que aquí, Grande Santo Domingo, que no vendan alcohol, y Santiago se pueden matar 7, 9 en una noche. O sea, no son políticas, lo traigo a colación porque realmente nos vamos a pasar la vida entera. Y por eso te saqué de esa esquina. Pero al que tú le dices que gobernó 20 años y todavía al día de hoy la gente está hablando de inseguridad en la calle y que no puede salir a comprar un pan. Fue que no resolvieron nada ustedes. Es porque ustedes no lo resolvieron, Temo. Bueno, pero si tú quieres te sacamos de ese tema. Yo sí le digo a ustedes que cuando ustedes ven los datos en la gestión gubernamental del compañero Danilo Medina, eso se controla. No está bien, y la reducción de la pobreza, la clase media, los homicidios. Bien, la cohesión interna del partido, Temo. Hay unas migraciones que se van, que se vienen. Vi que Danilo juramentó uno que salió de la Fuerza del Pueblo. Ahí se fue Valentín, se fue Pedro Domínguez Brito. No vi a Margarita en la asamblea de ayer del Comité Central. Eso da como... Es como ese partido, porque así ustedes, entrando y saliendo gente, no van a... Bueno, si ustedes pasaron la fílmica de las actividades de ayer, se darán cuenta de que el PLD... Estaba la mayoría del Comité Central. Consolidado. Ahí estaba Domínguez Brito. Pero está consolidado, pero se le están yendo gente importante. Sí, pero además, Margarita es simbólica. Es que eso es normal. Pero Margarita es simbólica. ¿Por qué no fue Margarita ayer? Margarita ¿Por qué no fue? Margarita estaba de viaje. Mandó una excusa. Margarita estaba de viaje. Estaba de viaje. Estaba del verbo que ya no estaba. Ya está. Y no fue. Ya está aquí. Pero ella, previamente a su viaje, se reunió con el compañero Abel Martínez. Pero se lo vimos todo. Y lo felicitó. Con resabio y a regañadientes. Entonces sí, no hay pero problema. Pero no se ha integrado Margarita. Pero Margarita... Eso es un problema para la ruta hacia el poder, es un problema. Ustedes no se cohesionan. Pero Margarita es una pieza Margarita es una cosa importante. Le voy a poner un ejemplo. Dijo, sin que el dinero haya mediado en la campaña, o sea, diciendo como que el dinero medió en la campaña de Abel. El ejemplo más claro de la integración de Margarita... Yo no creo que Margarita esté feliz con ustedes. Es que todo su equipo está integrado. Inclusive el compañero Simón Lizardo, que fue el coordinador de la campaña de Margarita, forma parte del equipo que va a dirigir la campaña. Pero está cohesionado ese partido. Está cohesionado, el PLD está cohesionado. Están adentro todos. Eventualmente puede aparecer que alguien se vaya del partido, porque nosotros no podemos impedir que si usted no quiere estar en el partido, esté en el partido. ¿Pero por qué se fue Valentín? Bueno, por lo que él argumenta... es que él se va por desavenencias ideológicas, obviamente. No, pero él estuvo apoyando a Domínguez Brito. Lo que nosotros señalamos. Y fue diputado 3 veces, senador 2 veces. Claro, con esa desavenencia ideológica. Lo que nosotros señalamos es que él nunca planteó en el seno de la dirección del partido problemas de carácter ideológico. Dicen que va a ser que candidato a alcalde por el PRM, dicen, la mala lengua. Aquí te han llegado todos esos chismes. Él apoyó a Francisco Domínguez Brito. No te han llegado esos chismes. Todos esos son chismes que el tiempo se encargará. Y que él es muy amigo de lo material, dicen. El tiempo se encargará de decir si lo que se está diciendo. Él a mí me dijo, antes de irse, porque yo hablé con él. Muy bien.
cuando yo le planteé que entendía que era un error, que era un salto al vacío lo que él iba a dar, él me habló de su interés de crear un movimiento social, de vincularse con Minú, con Guillermo Moreno. Eso fue lo que él me planteó a mí. Muy bien. ¿Y esos son sus planes? Esos son supuestamente sus planes. Veremos a ver qué hacer. Oye, es un izquierdita diciendo que estás lanzándose al vacío. Eso fue lo que él me planteó a mí. Una alianza, porque hay otro grupo de izquierda que están formando un bloque. Cometen el error, mis amigos izquierdistas, que ya ellos tienen una figura, una mujer que era dirigente magisterial, ya esa va a ser que su candidata. No han comenzado a discutir y ya tienen una presidencial, así no van para parte. Pero fíjate que Guillermo y Minú no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos. Exactamente, mucho menos Valentín. Eso fue lo que Valentín a mí me argumentó. Es una baja en Santiago. Pero se recompone Santiago, Sí. Santiago se recompone. ¿Quién como figura en Santiago sí, porque Abel sale a ocupar, por ejemplo, el liderazgo de Valentín, que no deja de ser un líder en Santiago? No, hay mucho. En Santiago hay mucho. Tienen a Fernando Rosa preso. Pero si ustedes pueden ver, ahí está el hijo de Monchi Fadulo, que está inclusive aspirando a relevar a Abel como alcalde de Santiago. Hay otros compañeros, está el compañero, hay varios que son diputados, compañeros buenos que tienen condiciones. Yo sé. Bueno, lo de Valentín, están diciendo que senador, en el PRM él no tiene cupo. Es un compañero diputado. Ahora, Valentín en el PRM no tiene cupo porque ahí hay como 4 aspirantes a la alcaldía en el PRM. Hay 3 que yo conozco que son aspirantes a senador, funcionarios actuales. Y no es verdad. Pero es que sería una locura. Que van a hacer otra excepción. No hicieron una excepción con Eduardo Estrella. Es que yo entiendo que sería una locura de Valentín terminar coincidiendo con el PRM por un problema de carácter ideológico. Pero él se queja de la ideología del PRD. Su posición es porque él es un hombre de izquierda y el PRM no es de izquierda. O sea, ¿cómo tú vas a justificar ante la gente donde tú has defendido tus ideas de izquierdista? Está bien, tenemos que terminar. Déjame tutearte. Dime de ti. Yo no te vi en el equipo dirigente de la campaña. ¿Tú no estás? No, porque ahora mismo lo que hay es un equipo. Tú eres un estratega fundamental. Que va a dirigir la... Se suponía que Temo era el tercero en la maquinaria. El montaje el tercero, el estratega. Tú lo ves así humilde, pero Temo era principal. Pero estratega. Por encima de Danilo. Sin ánimo de chisme. Pero tú no estás en la estructura. No, hay una comisión de estrategia. Francisco Javier, hay una muchacha. Hay una comisión de estrategia donde está Danilo, está ahora se integra Abel, está Domínguez Brito que se integra también. ¿Estás tú? Estoy yo, o sea, hay un grupo ahí. Temo, pero usted no aspiró para la presidencia. Yo recuerdo aquellas conversaciones de la máquina de presidentes, donde se decía primero Leonel, después Danilo y después Temo. ¿Y qué pasó con eso, Temo? Yo diría que eso es parte del problema de la distorsión en el PLD. O sea, porque yo aquí en este programa varias veces llegué a insistir que el grave problema del ejercicio del poder en la República Dominicana es que cuando se llega al poder hay gente que se llegan a creer imprescindible e insustituible y se le ingenian. Por ejemplo, ustedes siempre oyeron mi crítica al expresidente Leonel Fernández, porque Leonel Fernández gobernó 3 periodos, 2 consecutivos, y aún así hizo una reforma a la Constitución cuyo propósito fundamental fue establecer la posibilidad del volver. No son buenas tus relaciones con Leonel porque tú fuiste el del hoyo fiscal. Sí, pero no solamente el hoyo fiscal, yo lo cuestioné a él. Pero no son buenas, no hay relación. No, yo no diría, no tenemos relaciones. Ninguna relación. Pero no son enemigos. No somos enemigos. Pero lo que quiero decir yo recuerdo que Danilo habló de la factura del gallego y después tú saliste con el hoyo parte del problema viene por el tema de las ambiciones personales. Yo diría que aquí en la República Dominicana, más que un problema ideológico, lo que ha dividido los partidos son las ambiciones personales. Si lo ven en el PRD se erosionó por las confrontaciones personales. Y el problema del PLD ahora viene también
por problemas de carácter personal. Parece que es el poder, el problema es el poder. El problema del poder, las ambiciones de poder. Incluso aquí no hay líderes de dimensiones nacionales ahora mismo. Abinader lo podía hacer si se comporta como un estadista. Por aquí lo que hay es medio líderes. Hay un líder que dirige esto, un líder que dirige esto, otro líder dirige la iglesia. Hasta en los músicos hay divisiones. Sí, lo que hace falta, y obviamente en el contexto de esta situación internacional a la que nos vamos a enfrentar posiblemente el año que viene, no es halagadora, hace falta. ¿Qué hace falta? Liderazgo, verdadero liderazgo. ¿Y usted cree que el PLD tiene liderazgo suficiente para enfrentar la situación que se le va a decir al país? Lo hemos demostrado. En el ejercicio del poder el PLD demostró capacidad para solucionar los problemas en los momentos difíciles. Y capacidad para no solucionarlo también en algunos casos. Bueno, es que es el ejercicio del poder. Yo siempre digo que en el ejercicio del poder se generan activos y pasivos. Y que lo importante a la hora de evaluar si tú lo hiciste bien es ver si los activos superaron a los pasivos. Y yo insisto que con todos los problemas en el PLD, los activos superaron a los pasivos. Si tú sigues en la connotación autocrítica del principio, el PLD puede ganar terreno en la percepción de un amplio sector de la sociedad dominicana, que dice que ustedes lo hicieron mal, pero de modo. Muchas gracias, Temito, que nos lo dejamos como vicepresidente nada más del PLD, pero el hombre ha estado en puestos clave y además estaba considerado, no sé si ahora todavía, como el estratega fundamental del PLD, allá, de aquel PLD de los principios. De la maquinaria. De la maquinaria, por encima de todo el mundo estaba ahí. Gracias, Temo. Encantado de estar con ustedes, muchas gracias. A la pausa. Amigos, hoy recibimos, como les decíamos al principio, a la doctora Bernice Calderón, endocrinóloga, nutricionista e investigadora del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades, el CENDOE. Hoy a propósito del Día Mundial de la Diabetes. Doctora, bienvenida a Despierta con CDN, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios y feliz de estar con todos ustedes. A ese que le llaman el enemigo silencioso. Así es. ¿Y por qué le llaman así? Bueno, porque no duele, pero realmente va haciendo mucho daño. Entonces, muchas veces pasa al menos 7 años en los que nosotros hacemos el diagnóstico, dado que el paciente empieza a tener un poquito de glucosa elevada y lo llama, bueno, tengo un poco de azúcar. Entonces, al final, cuando diagnosticamos muchas veces la enfermedad, ya ha pasado tiempo y el paciente puede tener complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes, doctor, en una primera fase, para que la gente asuma el por qué tiene que mantenerse revisándolo? Bueno, lo primero es que las complicaciones se dividen en agudas y crónicas cuando ya el paciente está diagnosticado. Antes de estar diagnosticado puede haber prediabetes y en esa fase el paciente generalmente no tiene síntomas, por eso es silencioso. Dentro de las complicaciones agudas están la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar, que son glucemias muy elevadas y eso generalmente lleva al paciente al hospital. Y en las complicaciones crónicas pues ya hay una afectación tanto de los ojos, de los riñones, de los pies, etcétera. Aquí hay un llamado de la OPS. Hoy el lema es educación para proteger el mañana, con motivo del Día Mundial. Pero dice la OPS que hay que hacer un llamado a la necesidad de fortalecer el acceso a una educación en diabetes de calidad, tanto para el equipo de salud, para las personas que viven con diabetes, sus cuidadores y la sociedad en general. Me llama la atención que pide la OPS el acceso a educación de calidad para el equipo de salud. ¿Cómo estamos en República Dominicana nosotros a nivel de equipo, de herramientas para diagnosticar? Realmente las herramientas para diagnosticar las tenemos, porque el diagnóstico se hace haciendo unas pruebas que están disponibles en casi todos los laboratorios del país, que son la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, el problema no sería las herramientas para hacer el diagnóstico, sino muchas veces el desconocimiento que algún personal de salud puede tener y cuando ve una glucosa en 106 le dice al paciente, bueno, usted tiene un poquito de glucosa, simplemente cuídese, un poquito de azúcar. Entonces ya ahí, desde que empezamos a ver una alteración de la glucosa, tenemos que advertir que ese paciente tiene un estado de prediabetes y por lo tanto es el momento de accionar, porque una vez nosotros diagnosticamos al paciente, obviamente ya el paciente tiene que entrar en un rango donde tenemos que hacer otras intervenciones y ya hay que ponerle tratamiento. Por eso la OPS hace ese llamado para enfocarnos principalmente en la prevención.
Hay síntomas, doctora, para la gente que quiere cuidarse, saber cuándo tiene que vigilarse la glucosa, cuándo tiene que poner su mirada en el tema de la diabetes. Claro. Cuando el paciente ya tiene diabetes, entonces puede empezar a tener mucha sed, aumento de la frecuencia de hacer pipí, pérdida de peso inexplicable. Por lo tanto, lo ideal es que un paciente que tiene más de 45 años, que tiene sobrepeso, que tiene la tensión arterial elevada o que tiene padres con diabetes, siempre se haga un control anual para ver si efectivamente sus niveles de glucosa se están elevando en sangre. Porque cuando ya aparecen los síntomas, ya el paciente es diabético, entonces hay que poner tratamiento. Usted es nutricionista también. Yo oigo mucho hablar del sobrepeso, el régimen alimenticio para un diabético. ¿Qué usted puede decirnos? El ABC que nosotros conocemos. Así es. Que nosotros en Sendoe le hemos puesto, ya no es solamente ABC, es ABCDE y luego lo comento. Entonces, las recomendaciones principales para ese paciente que ya tiene diabetes son casi las mismas para el que no la tiene. Y es que la mitad del plato tienen que ser vegetales sin almidón. No queremos comer ensalada. Entonces, por lo tanto, esa es la recomendación 1 inicial. La otra es: retire los jugos, tanto sin azúcar como con azúcar, y consuma directamente la fruta. Nosotros somos un país con una gran cantidad de fruta disponible, por lo tanto, acostumbrémonos a ingerir la fruta directamente para que haya una gran cantidad de fibra. Esas son las 2 recomendaciones principales, y si tuviera que añadir una tercera, la vital es: deje de consumir productos procesados, quite las galletas, dado que tenemos muchísimas opciones saludables con las cuales podemos sustituir esos alimentos. Pocos alimentos fritos, pocos alimentos preparados de esos que ya adquirimos en el supermercado directamente. Y luego, con respecto al ABC que usted decía, nosotros en Sendoe le hemos puesto 2 letras más. Por lo tanto, recomendamos a los pacientes hacer alimentación saludable, cuidar su bienestar emocional. La C del cuidado de la salud: acuda siempre a su médico. Una vez al año, hágase su chequeo. Entonces, seguimos con la D, que es de descanso apropiado, fundamental dormir bien. Y finalmente, el ejercicio físico. Somos un país muy sedentario. De descanso e ejercicio. Así es. Bueno, muy bien, gracias, doctora. Qué gusto tener aquí a la doctora Bernice Calderón, nutricionista, endocrinóloga, investigadora del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades. Ya ustedes saben, hoy es Día Mundial de la Diabetes. Gracias, doctora, qué gusto. A ustedes. El 7 de julio pasado fue el primer aniversario del asesinato de Jovenel Moïse, el presidente de Haití. Es decir, que ya van unos 16 meses de aquel acontecimiento, y ustedes, por las informaciones iniciales, saben que hay un grupo de colombianos que se encuentran detenidos en Haití. Se le está acusando de el magnicidio. Vamos a hacer contacto vía Zoom con familiares de los colombianos apresados y también con una abogada de esas personas. Con nosotros desde Colombia, Claudia Grosso, Sandra Carolina, Natalí, doña Irene y Sondra Macaulay Garbín. Ella es abogada y está en Estados Unidos. Les damos los buenos días a ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, y cuéntenos cuál es la situación de sus familiares presos, tanto en el aspecto legal como sus condiciones de vida de salud. Buenos días de nuevo. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, gracias por permitirnos hablar y conocer, y que la gente conozca, el mundo conozca lo que está pasando exactamente con los colombianos en Haití. Aquí estamos pues desde varios lugares del mundo, Colombia, Estados Unidos, hablando de la situación con los familiares de nuestros colombianos. Díganos en qué situación se encuentran ellos en este momento. Sabemos que están detenidos, que todos han sido apresados, que hay 2 personas muertas, pero de quienes están apresados, la última información que tuvimos era que no habían sido enjuiciados, que los familiares no habían tenido acceso a la prueba y que no se les permitía tener abogados. ¿Esto sigue siendo así o ha cambiado? Pues la situación ha cambiado, pero para peor. O sea, estamos en una condición terrible que queremos denunciar ante el mundo.
ya que algunos de los familiares que están aquí y otros que no pudieron asistir lograron reunir un dinero con un esfuerzo inmenso para contratar una abogada que iba a interponer un habeas corpus, teniendo en cuenta que ellos ya llevan 16 meses detenidos sin habérseles legalizado su captura, no han iniciado juicio, no les han colocado un abogado para que puedan asistir al juicio y ser defendidos correctamente, y un traductor. Y pasó algo grave, que el viernes pasado esta abogada fue a interponer el recurso de habeas corpus para poder que el Estado pues garantice sus derechos constitucionales, y hubo un motín prácticamente de unos, no sé, organismos criminales o de activistas políticos, no sé qué pasó, y el tribunal se declaró impedido para recibir el habeas corpus. No recibieron el habeas corpus, dijeron que por problemas de seguridad no iban a adelantar esa acción constitucional. Entonces quedamos otra vez en las mismas, quedamos muy preocupados porque no solamente no podemos interponer recursos, no podemos contratar abogados, sino que tampoco se les define nada, no sabemos en qué condiciones están, y pues sus familiares están supremamente estresados, decepcionados, tristes, preocupados, y no tenemos cómo acudir absolutamente a nadie. Hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos ayude, al mismo gobierno colombiano que haga proteger los derechos constitucionales de estos colombianos y se les respete el debido proceso. ¿Cómo están sus condiciones de salud? ¿Ustedes tienen contacto periódico, permanente, ocasional con ellos? En este momento las condiciones de salud de ellos, pues digamos que no son conocidas por nosotros, porque no tenemos comunicación constante y permanente con ellos, pero sabemos que la situación en este momento a nivel global de la cárcel es una situación de salud terrible, porque todos están sumamente enfermos. Hay una situación gravísima en cuanto a hacinamiento, la falta de alimentos, la falta de suministro de agua. Eso es un constante y permanente en Haití todo el tiempo. Entonces nuestra zozobra en cuanto a si ellos un día están bien o están mal, en este momento el gobierno no ha ido a hacer ninguna visita, porque el anterior cónsul que estaba era un cónsul honorario y él prestaba sus servicios voluntariamente para asistirlos, y en este momento no contamos con esa asistencia por parte del gobierno. Entonces no hay una persona que esté supervisando, tampoco tenemos contacto con nadie dentro de la penitenciaría, llámese el subdirector, un coordinador, una persona que pueda estar en constante comunicación con nosotros. No lo tienen, siempre les han violado el derecho a la comunicación con la familia. Ante esto nosotros interpusimos una solicitud a la Cruz Roja Internacional para que fueran ellos quienes pudieran abrir un camino de comunicación, y hace como aproximadamente 3 meses tuvimos las cartas que ellos nos pudieron enviar. Claramente es un estado de salud deficiente, pérdida de peso, falta de suministros de medicamentos, no tienen asistencia de salud. Eso por esa parte, y pues por la parte jurídica es totalmente terrible, porque siempre les han violado el debido proceso, nunca les han permitido hablar. Cuando inició el proceso aproximadamente hace como 8 meses, los expusieron, sacarlos de la penitenciaría, a varios de ellos, y los llevaron ante un tribunal, pero sin abogado, sin un traductor. Nunca les han respetado absolutamente nada, nunca les han respetado su dignidad humana, nunca les han respetado el hecho de que hemos solicitado a grito herido por todo lado humanidad, porque lo que queremos acá es que Haití como país les respete su debido proceso y por lo menos permita los mínimos derechos que tienen. ¿Han tenido ustedes colaboración internacional de algún organismo? ¿Qué ha dicho el Comité Internacional de los Derechos Humanos? ¿Con quién se comunican ustedes en Haití para tener información de sus familiares? ¿Han pensado o han ido ustedes a Haití a verificar personalmente cuál es la condición? Pues personalmente yo estuve en Haití exactamente
el 20 de mayo estuve en Haití porque yo he sido, pues, con las familias hemos tratado de generar esa asistencia porque nosotros realmente estamos muy, pues, angustiados y preocupados porque realmente, pues, teníamos que ir a verificar que estuvieran vivos, que estuvieran, pues, que por lo menos estuvieran de la mejor manera posible, y fue con ayuda del doctor Julio Santa, porque obviamente la seguridad tampoco se permite, no hay seguridad para nadie, entonces ingresar a Haití es muy complejo. Nosotros estuvimos en el 20 de mayo, pero en ese momento también tuvieron un cambio de director de penitenciaría, para lo cual era muy difícil solicitar permisos de visitas, siempre nos limitaban un montón porque teníamos que solicitar permisos con meses de anterioridad, cuando en Haití las familias pueden ir prácticamente todos los días, hay personas que les dejan alimentos a las personas detenidas, a nosotros no nos permitían el ingreso de los alimentos, teníamos que solicitar permisos con anterioridad, entonces siempre nos han limitado muchísimo y no nos han permitido como los mismos derechos que otros detenidos tienen, siempre nos han limitado muchísimo. Esa fue la última vez que estuvimos en mayo de este año, y pues internacionalmente la doctora Sondra ha sido una de las personas que ha estado ahí ante todas las organizaciones internacionales, pero pues realmente sin mucha respuesta por parte, sin mucha colaboración realmente sincera, oportuna, pertinente, porque pues siempre quedan como los documentos, queda el esfuerzo que cada uno de nosotros está haciendo. ¿Y qué dice su gobierno? ¿Cuál es la asistencia que brinda el gobierno colombiano para sus ciudadanos en Haití? Doña Irene o Sandra, ¿quieren compartir algo y comentar eso? Y yo hablo sobre la Comisión Interamericana. De acuerdo. Pues hasta ahora el anterior gobierno no fue mucho lo que ayudó. Realmente pues nos prometió varias cosas, pero no fue mucho. Nosotros tuvimos cambio de gobierno en agosto, pero pues tampoco es que se haya pronunciado mucho, entonces estamos a la deriva. Cancillería pues tampoco es que ya nos apoye bastante, entonces prácticamente apoyo del gobierno en este momento, el gobierno nacional, es nulo. Sí, no hemos tenido ayuda ni de este ni del anterior gobierno. Hemos hecho una petición respetuosa al actual para que se verifique la situación de ellos. Estamos a la espera de la respuesta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington está enterada de la situación. De hecho, nos cobijaron con una medida cautelar que tiene la prisión en Puerto Príncipe, y de alguna manera eso hizo que ellos que los aislaran y los colocaran en una mejor condición de la que estaban. Nos tienen en unas celdas, digamos, como aparte, pero pues sí es verdad que no tienen alimento permanente, no hay acceso al agua de manera permanente, y todos los presos en Haití reciben ayuda de sus familiares diariamente, y a ellos pues obviamente los tienen restringidos. Entonces tenemos una condición de vulnerabilidad total y una violación no solo física sino judicial de todo el procedimiento. O sea, no es posible en un país constitucional. Es increíble que a esta altura, en el 2022, no se permita una acción de habeas corpus por problemas de seguridad del funcionario. O sea, eso solamente está pasando en Haití, porque ellos deberían estar en libertad ya después de 16 meses de haber sido detenidos sin que se les haya legalizado su captura, ni se les haya puesto ante un tribunal, ante un juez para iniciar un proceso contra ellos, y sin abogado. Es una violación total de los derechos constitucionales, y eso da para una libertad por un habeas corpus por violación de sus procedimientos, pero ellos no han tenido derecho porque no les reciben ni siquiera la acción. Bueno, no sé si ustedes están claras de en qué país están sus familiares. Ahí no hay respeto a los derechos constitucionales, no hay un gobierno organizado, no hay leyes respetadas. Haití vive bajo una situación de negación de justicia permanente. Inclusive para República Dominicana, cuando ha tenido ciudadanos dominicanos en Haití, ha tenido que proceder al rescate y utilizando métodos todos legales
pero inclusive con mucha coordinación para recuperar a sus ciudadanos. Ustedes espero que sepan que Haití vive en una condición de negación de justicia y eso es una denuncia internacional. Estamos en ese proceso precisamente de tener acceso a la justicia internacional que permita mediar, pero si no tenemos el apoyo del gobierno colombiano, que de pronto a través de la diplomacia logre hacer un acercamiento directamente con el actual gobierno y hablar con Ariel Henry, con los encargados directamente del organismo como tal del Ejecutivo, que permita un puente de aclaración. Nosotros hemos pedido todo el tiempo, primero que se nombre una comisión interamericana o una comisión internacional de verificación del proceso para determinar si realmente existen las pruebas donde se inculpen a nuestros colombianos. Segundo, que se les haga el debido proceso y que les permitan poner un abogado y que les permitan un traductor, que vayan a un juicio justo y que tengan el debido proceso. Y una vez se definan las situaciones, si son responsables, los que sean responsables se juzguen y los que no, los dejen en libertad. Eso es lo que hemos pedido desde el principio ante organismos internacionales y ante el gobierno colombiano para que hagan respetar los derechos de nuestros colombianos. Bueno, gracias a Claudia, Sandra, Natalie, Irene y a Sondra por esa comparecencia. Estaremos en contacto, manténganos informados. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga. Gracias. Bien. Gracias y buen día. Bien. Familiares de colombianos apresados en Haití han estado con nosotros exponiéndonos su situación difícil, intentaron un habeas corpus y turbas prohibieron incluso que se depositaran y además las condiciones precarias de salud que están en las cárceles del vecino país.